Hola estudiantes, espero se encuentren muy bien. Vamos a trabajar geometría, estén atentos, pendientes de lo que vamos a ver hoy. Comparto pantalla, les voy a compartir pantalla y vamos a ver. Entonces vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. Recordemos la frase de hoy es: las víctimas ahora en el ocio, los vencedores ahora en la educación. Para que reflexionemos sobre eso, ¿sí? Estemos pendientes. La educación nos sirve bastante, todo tipo de educación, no solamente la que recibimos en el colegio, sino la que nosotros, todo lo que podamos aprender, nos sirve y nos servirá siempre. Miremos aquí, repasemos. Miremos, tenemos estas secantes, dos secantes, y esta otra secante que las corta. Cuando sucede esto, se forman 8 ángulos. Miren aquí, tenemos 8 ángulos. Esos 8 ángulos tienen unas características especiales que vamos a mirar, o vamos a recordar, ¿no? Mira, tenemos el ángulo 1 y 2. Recordemos, el ángulo 1 y 2, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Qué clase de ángulos son? Si recordamos, estos dos ángulos son consecutivos, pero además de ser consecutivos, son adyacentes. Como son adyacentes, significa que el ángulo 1 y 2 suman 180 grados. ¿Qué otros ángulos sumarán 180 grados? Pensemos un momentico. El 4 y el 3 suman 180. El 3 y el 2 también suman 180. El 5 y el 6, el 8 y el 7, el 6 y el 7 y el 5 y el 8. Todos ellos son adyacentes y son consecutivos. Miremos, el 8 y el 7 son adyacentes, forman una línea recta, son consecutivos, miren, comparten un lado y el vértice, y entre los dos suman 180 grados. ¿Listo? También tenemos otra clase de ángulos aquí. Pensemos qué relación hay entre el ángulo 2 y 4, teniendo en cuenta las clases de ángulos que vimos la vez pasada. Tanto, recuerde que vimos la clasificación de acuerdo a la medida, pero también de acuerdo a la posición. El 2 y el 4 son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? ¿Y qué características cumplen los ángulos opuestos por el vértice? Pues que los dos miden lo mismo. Cuando tenemos ángulos opuestos por el vértice, sus medidas son iguales. En geometría decimos que los dos ángulos son congruentes. Decir que son congruentes es decir que tienen la misma medida. Entonces el ángulo 2 y 4 son congruentes. El ángulo 1 y 3 son congruentes. ¿Qué otros ángulos serían congruentes? El 5 y el 7, el 6 y el 8. Entonces, el 6 y el 8 son opuestos por el vértice, serían congruentes, y por ser congruentes quiere decir que tienen la misma medida. Miremos ahora qué pasa si las rectas son paralelas. Si las rectas son paralelas, también se forman 8 ángulos. Miren, aquí están los 8 ángulos. ¿Listo? Pero tiene una característica especial, que algunos de esos ángulos van a ser congruentes y no necesariamente tienen que ser opuestos por el vértice. Entonces, miremos a ver. Tengo las dos rectas L y M, dos rectas que son paralelas. Miren, dos rectas paralelas, y tenemos los 8 ángulos que se forman. ¿Listo? Los ángulos que están por fuera de las paralelas, tengo las paralelas que quedan hacia afuera, son los ángulos externos. ¿Cuáles serían externos entonces? El 4, el 5, el 8 y el 2 serían externos. Los internos serán los que están hacia adentro de las paralelas. ¿Cuáles serían internos? Serían el 6, el 3, el 1 y el 7. Ahora, ¿qué relaciones podemos establecer entre ellos? Entonces, miremos. Tenemos los ángulos alternos internos. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Son aquellos que, siendo internos, es decir, están hacia adentro de las paralelas, están el uno a la izquierda y el otro a la derecha de la secante. Entonces tengo L y M y aquí está la secante. Entonces, recordemos que los internos son 6, 3, 1 y 7. ¿Cuáles son los alternos internos? Ah, pues el uno a la izquierda, el otro a la derecha, es decir, sería el 1 y el 3, alternos internos, el 6 y 7, alternos internos. Y como están entre paralelas, cumplen algo especial, y es que tienen la misma medida. Me explico. El 6 mide lo mismo que el 7, y el 1 medirá lo mismo que el 3. ¿Listo? Entonces, por cumplir esa característica, por ser alternos internos, son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Lo mismo sucede con los externos. Están los alternos externos, los que están ya no por dentro, sino por fuera de las paralelas, y entonces tenemos el 4 y el 2. El 4 y el 2 son alternos externos.
Y como son alternos externos y están entre paralelas, son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Lo mismo sucede con el 8 y el 5. El 8 y el 5 son alternos externos y cumplen esa característica. Es decir, son congruentes, tienen la misma medida. Nos queda faltando solamente uno por ahora, que son los ángulos correspondientes. ¿Quiénes son correspondientes? ¿Cuáles son las características de los ángulos correspondientes? Ángulos correspondientes son aquellos en donde el uno es interno y el otro es externo. El uno está dentro y el otro está afuera. Y están al mismo lado de la secante, ambos a la izquierda o ambos a la derecha, pero con una condición de que no son consecutivos. No son consecutivos. Entonces, miremos acá. Tenemos el 4, es 6, el 1 y el 8. Ambos, todos estos 4 están al lado izquierdo de la secante. Pero ¿cuáles serán correspondientes? Ah, pues uno tiene que ser interno y el otro externo. ¿Listo? Pero además de eso no puede ser consecutivo. Entonces el 4 con el 6 no podría ser porque son consecutivos. Entonces sería el 4 con el 1. Y también podría ser el 6 con el 8. Si nos vamos al otro lado, ¿quiénes serían? Ajá, el 5 y el 7 y el 2 y el 3. Esos serían correspondientes. Y como están entre paralelas, pues cumplen la condición. ¿Qué condición? Que son congruentes. Que son congruentes. Es decir, tienen la misma medida. ¿Listo? Teniendo claro esto, más lo que dijimos anteriormente, vamos a tratar de resolver un ejercicio. Vamos a mirar un ejercicio. Estos los voy a dejar como actividad para que ustedes lo hagan. Lo van a hacer. Y vamos a hacerlo ahorita en clase. Vamos a hacer este. ¿Listo? Vamos a mirarlo. Y entonces vamos a hacerlo ahora. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vemos acá. ¿Qué consiste? ¿Qué consiste el ejercicio? Que vamos a hallar todos los otros ángulos que nos faltan. Tenemos solo un ángulo y vamos a hallar los otros 7 ángulos. Recordemos que cuando tenemos una secante que corta a 2 paralelas, se forman 8 ángulos. Entonces vamos a hallar los otros ángulos. Entonces comienzo y ustedes deben explicar o debemos explicar por qué. Yo les voy a ir explicando por qué. Y ustedes pues van pensando en las razones. Entonces tengo este ángulo que mide 135. ¿Cuánto medirá este de aquí? Pensemos un momento. Exacto, mide 135. Ahora la pregunta es, ¿por qué mide 135? ¿Por qué será que este mide 135? Exacto, porque estos dos son opuestos por el vértice. Cuando los ángulos son opuestos por el vértice, son congruentes y miden lo mismo. Pregunta, si este mide 135, ¿cuánto medirá este de acá? Exacto, mide 135. ¿Por qué mide 135? Ah, porque este y estos dos últimos que hicimos, son alternos externos. Y cuando los ángulos son alternos externos, son congruentes. Bueno, ya tenemos que este mide 135, entonces, ¿cuánto medirá este? Exacto, mide 135 porque son opuestos por el vértice con el de acá arriba. Muy bien. Bueno, pero si este mide 135, la pregunta sería, entonces, ¿cuánto mide ahora este? Pensemos. Muy bien, mide 45. ¿Por qué? Ah, porque estos dos son adyacentes, suman entre los dos 180 grados. Si este mide 45, ¿cuánto medirá este de aquí? Pensemos. Mide 45. ¿Por qué? Ah, porque este de 45 y este de 45 son correspondientes. Mira, están al mismo lado de la secante, el uno es interno, el otro es externo, ¿listo? Y adicional no son consecutivos. Ya tenemos este, listo. Si este mide 45, ¿cuánto medirá este? Sí, señor, este mide 45. ¿Por qué? Exacto, porque son opuestos por el vértice. Y finalmente, ¿cuánto medirá este? Mide 45 muy bien porque es correspondiente con este o porque es alterno externo con este de acá arriba
o por qué son opuestos por el vértice. ¿Vieron? Entonces, esta es la forma de solucionar el ejercicio. Entonces, volvamos a lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que les propuse anteriormente, vamos a hacerlo ahora con esto. Entonces, vamos a mirar las paralelas y vamos a hallar todos los otros ángulos que nos hacen falta. Aquí nos hacen falta los otros 7, aquí nos harían falta los otros 7 y aquí hay más. Mira, aquí había 8 y aquí salen otros más, ¿listo? Entonces, mira, hay que tener en cuenta que aquí sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ángulos que hay que hallar. ¿Por qué? ¿Por qué más? Ah, porque aquí ya no hay 2 paralelas, sino 3 paralelas. ¿Listo? Espero que les haya servido. Por favor, recuerden leer, estudiar y si quieren pueden ver otros videos que les puede ayudar. Un abrazo, bendiciones y que tengan una feliz tarde.